Ave María Purísima. En esta segunda parte veremos que con esta certeza, tras los resultados del Congreso de Toledo, se empeñara en conseguir la Madre Mercedes de la Santa Sede, aduciendo esta cláusula del Papa Julio II el permiso necesario para celebrar una reunión de los 12 monasterios concepcionistas que deseaban seguir el carisma de su fundadora. Para ello contaba con la aprobación del delegado episcopal de Ciudad Real, que el 1 de agosto de 1972 le aconsejó diese el paso de redactar unas nuevas constituciones. Como primera providencia para este fin, era necesario una reunión en la que se elaboraría un boceto de ellas. A estas alturas, Sor Mercedes ya era consciente de que el itinerario a seguir era desandar el camino de la espiritualidad franciscana que habían recorrido. Dirección contraria circulado por las vías paralelas. Para desandar este camino, Sor Mercedes diseñó un plan de trabajo donde se haría una reunión donde los monasterios que no pudieran ir mandarían sus sugerencias por escrito. Elaborar un esquema con los acuerdos tomados para ver lo que serían las constituciones, tanto en su parte espiritual como directiva. Se redactaría un proyecto de constituciones con las sugerencias y enmiendas recibidas que serían revisado y corregido por los miembros de los monasterios. También se estudian por monasterios los cambios que se hicieran en la regla ceremonial y ritual de la orden y se diseñaría el escudo de la misma. Al obtener la conformidad de todos los monasterios, se convocaría al capítulo internacional previa licencia de la Santa Sede, cuyo trámite patrocinaría el obispo de Alcázar. Este capítulo serviría para eventuales añadiduras o correcciones con las constituciones y regla para su aprobación definitiva. Este proceso, sabemos, estaba avalado por el obispo de Ciudad Real y el padre García Garcés, pero comenzaba a ser avalado también por otros obispos brasileños que patrocinaban a diferentes monasterios enclavados en sus respectivas diócesis, e incluso comenzó a pensarse en la posibilidad de fundar una rama masculina de concepcionistas. Sor Mercedes, por indicación de don Antonio Liscano, puso en conocimiento del nuncio de España, Monseñor Luigi D'Adaglio, su proyecto, y en una segunda carta le explica el asunto de la renovación de nuestra vida religiosa, en la que llevaba trabajando 3 años 11 monasterios que así lo deseaban. También dio su conocimiento del mismo a la Cris, con la ayuda del sacerdote Anastasio Gutiérrez, que trabajaba precisamente en esa congregación. El consejo que le ofreció este sacerdote fue el de que debían centrarse en trabajar sobre 2 aspectos importantes para la consecución de sus propósitos. Número 1. Presentar de forma clara y documentada la espiritualidad de Santa Beatriz de Silva y la diferencia con la franciscana, haciendo ver que las concepcionistas habían procurado conservar lo peculiar de la santa fundadora y la habían mantenido en comparación de otras auténticamente franciscanas, las clarisas. 2. Demostrar históricamente que la tutela o sujeción a la orden franciscana fue cosa impuesta en el ambiente de reforma promovido por los reyes católicos, pero que fue de suyo imposición circunstancial. Gutiérrez les recomendó también estrechar los vínculos de unión entre los monasterios que deseasen la emancipación de una tutela no deseada ni justificada y hacer valer las orientaciones del Vaticano II, de vuelta a las fuentes, además de procurarse el apoyo de los obispos en cuyo territorio tuviesen monasterios interesados en el asunto. Insistía en la utilidad del precedente de México que podría también entrar en juego, pero les advertía asimismo que era un inconveniente no pequeño el que hubiese monasterios concepcionistas que quisieran seguir la tradición franciscana, porque prácticamente se verificará una división, cosa poco simpática. Entretanto, el 29 de junio de 1975 se aprobaron ad experimentum para 7 años para las monjas franciscanas de la OICBVM,
Las nuevas constituciones, por ellas, las concepcionistas quedaban encuadradas en la tradición franciscana, mientras que el carisma de Beatriz de Silva subsistía de una manera muy difusa. Tras esta aprobación, algo se revelaba como evidente, que la causa de renovación de la orden concepcionista, reverdeciendo el carisma de Beatriz de Silva, era inviable mientras esta orden se concibiese como una rama del carisma franciscano. Era necesario intentar otras vías, así lo entendió Sor Mercedes. En carta a don Antonio Liscano el 6 de diciembre de 1973, en la que recordaba su visión de las vías, le daba cuenta de la comprensión que en aquellos momentos tenía de la famosa visión. He visto con claridad que hay que empezar a vivir lo que Dios quiere de nosotras en un convento pequeño y pobre. Esta luz me ha venido con mucho gozo, alegría y paz. Nuestra misión es vivir en la máxima pobreza el espíritu abnegado de Cristo para recordar a los hombres que debemos volver al amor y conocimiento del Padre y que es posible hacer realidad en nosotros su pensamiento creador. Había llegado ya a la comprensión de lo nuclear del espíritu de Beatriz de Silva. La percepción de la novedad del carisma se había esclarecido ya en la mente y el alma de Sor Mercedes. Su formulación se irá acercando cada vez más al meollo. Por otro lado, al hacer referencia a la visión de las vías, ella está percibiendo que en esa visión, donde se manifiesta una orientación de renovación diferente a la que ella había interpretado, no se trataba tanto de invitar a toda la orden a renovarse, cuanto de iniciarla, aunque fuese de una manera pobre y débil. Esta será la orientación que a partir de entonces imprimirá el tren de la renovación. De los demás monasterios de nuestra orden, el paso del tiempo les hará volver a las fuentes, si es que quieren vivir este regalo que Dios dio a la humanidad por medio de nuestra santa fundadora, Beatriz de Silva. Aquí vamos a ver, si te has dado cuenta en las cápsulas, cómo se ha ido explicando, pues en pequeños resúmenes con estas cápsulas, lo que la Madre Mercedes vio en las vías. Vamos viendo que si recuerdas en las cápsulas 2 o 3, cómo ella va en la vía y va sintiéndose medio feo el camino porque las vías están hacia abajo, pero luego van a salir otras vías donde se tiene que dar un cambio, que es lo que vamos viendo, pero en esas nuevas vías después que va a ver que se van a reflejar plateadas como cuando el sol llega, queda esa luz hermosa, veremos que ahí mismo va mencionando que pocos van a recorrer esas vías. Entonces va a haber varios monasterios interesados, pero por miedo a los franciscanos, a la presidenta federal, a ideas de otras monjitas, se van a ir alejando y solamente los que decidan en verdad vivir en la verdad, vivir en esta, como dicen, más claro ni el agua, ya todo explicado con documentos, con la historia, y como menciona aquí, se nos llamó franciscanas por momentos circunstanciales de la historia, pero no lo somos, ¿verdad? Entonces, pues ya iremos viendo estas últimas cápsulas, ¿verdad? Sobre el por qué no lo somos, ya se especificó, ya se aclaró, y cómo la concepcionista va viviendo su carisma día con día. Pero bueno, eso lo vemos mañana, no te la pierdas.